Buenos días. Bien. Antes que nada, agradecer su puntualidad y su presencia en esta hora tan temprana, aunque con el fresquito se agradece, todo hay que decirlo. Y en este caso me ha tocado presentar, y es un placer, todo hay que decirlo, al investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Víctor Manuel Peralta Ruiz. Don Víctor Manuel se licenció en Lima, en concreto en la Universidad de San Marcos de 1985, me corrige si me equivoco, y posteriormente en el 91 se licenció en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Realizó la maestría de Historia de la FLASO, es una de las maestrías más prestigiosas que existen sobre historia de América en el mundo, por no decir la primera y realmente la más interesante en cuanto a nivel de maestría y del maestrajo en sí, en general. Y se doctoró después, en 1996, en la Universidad Complutense. Don Víctor Manuel ha centrado sus investigaciones sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XVIII americano en concreto, en donde destacan obras como, por ejemplo, Patrones, clientes y amigos, el poder burocrático indiano en la España del siglo XVIII, o la coordinación de la obra con Agustín Guimerá sobre el equilibrio del imperio de Utrecht a Trafalgar, del 2006 y del 2005 respectivamente. Sin olvidar, por supuesto, su último trabajo, su última obra, sobre la independencia y la cultura política peruana en el 2010, ¿no? Si no recuerdo mal. Es también un gran especialista sobre el virreinato del Perú, especialmente en su última etapa bajo el dominio español, y tiene diversos trabajos sobre el Perú del siglo XIX y el siglo XX, por lo que he podido vislumbrar, ¿no?, en alguna ocasión. Hoy, don Víctor, para no profundizar y no cansar más, nos va a disertar sobre la restauración absolutista bajo el virrey Joaquín de la Pezuela en Perú, Alto Perú y Chile entre 1816 y 1820, que es una etapa realmente convulsa y muy interesante para la zona. Cuando usted quiera, don Víctor. Sí, pues muchas gracias, Alberto. Quería primero agradecer la invitación a este Congreso Internacional Liberal, sobre todo a Alberto Ramos Santana y a Teresa, que realmente me han dado esta oportunidad para estar aquí, y, perdón, a Marieta. Y quería también agradecer a la Universidad de Cádiz por estar en estos momentos aquí en la cuna del liberalismo hispánico. Bien, mi trabajo, la restauración absolutista del virrey Pezuela en el Perú, Alto Perú y Chile, tiene mucho que ver con la temática que se está trabajando en estos días en este congreso, que es el problema del exilio, cómo comprender el exilio, en este caso, en estas tres realidades, después del restablecimiento del absolutismo por Fernando VII en marzo de 1814. De modo esquemático, se puede decir que el escenario y la temporalidad que esta ponencia va a abordar resume los tres tipos de exilio que se vivió en la América española y concretamente en la América meridional bajo estos años de la llamada restauración absolutista. En primer lugar, vamos a tener el exilio o la migración de los partidarios del liberalismo hispánico que sostuvieron su defensa en el virreinato del peruano entre 1810 y 1814. Ese va a ser el primer grupo de emigrados. El segundo grupo lo defino como el del exilio de los sostenedores de la Junta de Gobierno autonomista, que se estableció en la Capitanía General de Chile en 1810 y cuyo exilio empezó después de la batalla de Rancagua en octubre de 1814.
Y finalmente, la tercera fase, o perdón, realidad que voy a tratar de emigrados, es esa emigración voluntaria y hasta a veces compulsiva, de aquellos que, sin ser autonomistas ni fidelistas, procuraron evitar su implicación en una guerra civil que se vivió en la audiencia de Charcas, lo que los peruanos y los argentinos que estuvieron luchando por ella llamaban el Alto Perú, entre 1810 y 1816. Esta emigración, entonces, era una emigración que más bien procuró verse implicada en esa guerra civil que se daba entre los ejércitos peruanos y rioplatenses. También me parece importante señalar que esta restauración absolutista no tiene exclusivamente etiqueta de nombradía en respecto a Pezuela, más bien es su antecesor, el virrey José Fernando de Abascal, quien inicia el proceso de la restauración absolutista y por supuesto también de los exilios que vamos a ver en este caso. Por tanto, también Abascal se nos va a colar en este tipo de concepción que tengo del exilio en relación con el caso del virreinato peruano, la audiencia de Charcas y la Capitanía General de Chile. Bien, comenzaré entonces con el caso de Perú. Como vais a ver, José Fernando de Abascal llegó a ejercer el cargo de virrey a partir de 1806. A él le correspondió en 1810 reconocer a las Cortes de Cádiz y también aplicar de una manera bastante limitada, por decirlo de una manera elegante, las medidas que emanaban de las Cortes. Él consideraba y tenía una filosofía muy clara. No se podía aplicar completamente las medidas de Cádiz en la medida en que éstas pusieran en riesgo la seguridad del reino. Por tanto, cualquier toma de decisión con respecto a leyes y decretos que emanasen de Cádiz tenían antes que ser sopesadas por él o por su real acuerdo o por las audiencias para poderse aplicar en el virreinato del Perú. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que introduce este virrey como una especie de norma de conducta de las autoridades hispánicas en estas realidades es precisamente como que las leyes liberales se harán, se acatarán, pero se cumplirán en la medida en que se pueda garantizar que el reino no está en peligro de perderse. Y fiel a este tipo de actuación, el virrey Abascal fue quien en 1810, cuando se formaron las juntas de gobierno en la audiencia de Charcas, en La Plata, la capital, y en La Paz, fue él quien envió el primer ejército, digamos, de invasión que se produce en esta zona, con relación a acabar con este tipo de experimentos políticos que él ya los llamaba claramente separatistas o independentistas. Entonces él, sin considerar que realmente estas juntas se habían formado para resguardar el gobierno en el pueblo, digamos, los reinos de Fernando VII, como se conoce entonces, la retroversión de la soberanía, pues a él no le interesó ningún tipo de este tipo de alegaciones y más bien pues envió al ejército a partir de 1810 a recuperar estos territorios e incluso cuando el 25 de mayo de 1810 se establece la Junta Autonomista de Buenos Aires, anexa inmediatamente el territorio ocupado del Alto Perú al virreinato. También va a ser él quien en 1812, a fines de 1812, comience a atacar a la Junta Autonomista de Chile, que se había formado desde 1810, y ya los ejércitos en Lircay, sus ejércitos en Lircay, cuando triunfan sobre el ejército autonomista chileno, lo que le imponen, lo que llegan a negociar, es el reconocimiento por parte de esta Junta de Gobierno de Chile de enviar representantes a Cádiz y reconocer a las Cortes.
Entonces, aparentemente se apacigua la guerra entre Perú y Chile, pero resulta que Abascal no reconoce finalmente este tipo de acuerdo en Lircay y vuelve a enviar otro ejército, esta vez comandado por el Mariano Osorio, para que finalmente aplastar a la Junta Autonomista en la batalla de Rancagua de octubre de 1814. Entonces, como veis, a pesar de que realmente hay un intento por parte de tanto de la Junta de Chile como en otros escenarios de realmente reconocer a Cádiz, el virrey Abascal siempre antepone a eso hacer la guerra si la seguridad del reino, incluso en Perú o fuera de él, en sus fronteras, está en peligro y pone en peligro en general todo el sistema político de dominación que se ha establecido desde hace 3 siglos. De hecho, cuando él abolió la Constitución de Cádiz en el Perú a fines de 1814, en Perú había estallado la Revolución del Cusco en agosto de 1814 y estaban en plena guerra cusqueños contra los ejércitos el ejército de Abascal, constituido también por mestizos, criollos e indígenas de Cusco, del Alto Perú, que habían enviado refuerzos, y en general arequipeños. En fin, era una verdadera también guerra civil. Bueno, entonces, como veis, Abascal tiene una política de defender el absolutismo plenamente cuando se restablece el gobierno de este tipo bajo Fernando VII. ¿Cuál es la actuación de Abascal en el Perú, concretamente, cuando se produce este tipo de circunstancia? Pues Abascal hace público su desencuentro desde un principio con los liberales, considera que la hemorragia, lo que él llama la hemorragia liberal, ha sido nefasta para los gobiernos, no solamente del virreinato, sino del Alto Perú y de Chile, e incluso de Quito, y por supuesto de Buenos Aires, y por tanto considera que él tiene que seguir batallando para acabar con los últimos restos de este tipo de sistema político que considera nefasto. El ataque que fundamentalmente Abascal va a hacer contra los liberales hispánicos, que en el Perú fueron varios, y que sostuvieron el constitucionalismo, va a ser prácticamente inmediato después de la abolición de la Constitución. Voy a señalar solamente 4 casos. El primero, el abogado de origen chileno Miguel de Izaguirre, fiscal de la Audiencia de Lima desde el principio del siglo XIX, y que cuando se establecieron las Cortes de Cádiz, y una de esas medidas estuvo abolir el tributo indígena, el virrey Abascal concibió que no podía vivir sin este tipo de ingresos. Por tanto, el tributo tenía que ser abolido, pero al mismo tiempo crearse otro para poder subsistir y sobre todo mantener a los ejércitos. Entonces, cuando se estaba produciendo este tipo de actuación del virrey, resulta que el fiscal Izaguirre, desde un periódico constitucional que se llama El Peruano, comenzó a criticar la posibilidad de que se volviese a restablecer el tributo indígena. No solo esto, cuando desde Cádiz llega la orden de de elegir los ayuntamientos constitucionales, él se convierte en el cerebro gris de la campaña de los constitucionalistas en Lima por ganar las elecciones al ayuntamiento de la capital en contra del deseo de Abascal de nombrar personas de su confianza. Entonces, Eizaguirre tiene varios, después incluso se enfrenta con Abascal cuando intenta ser el representante por Lima ante las Cortes el bienio 13-14 de las Cortes de Cádiz. Es decir, hay un problema allí entre él y Abascal, que finalmente cuando se restablece el absolutismo, Abascal se la va a cobrar. Y una de las cosas que hace Abascal es precisamente relevarle del cargo de fiscal de la audiencia, hacer un trámite para enviarle a España bajo partida de registro y que aquí se le procese por su actitud díscola con su autoridad.
Eizaguirre finalmente logró contener este tipo de tramitación judicial y lo que logró obtener de parte de la corona fue una especie de perdón en el cual se le decía, bueno, pues no se te va a traer bajo partida de registro, pero finalmente pues tú tienes que venir a España y te vamos a entregar algún tipo de jurisdicción de alguna audiencia para que lo ejerzas acá. Es decir, una especie de exilio dorado. Eizaguirre no quiso aceptar esto y finalmente perdió el cargo, como digo, vuelvo a repetir, en la audiencia de Lima y fue remitido a la zona de Lambayeque, a una parte del norte del Perú, en una especie de castigo, en un rango, ocupando un puesto muy insignificante de abogado, y finalmente murió en 1821 sin implicarse para nada en el proceso de la independencia. Ese es el primer caso. El segundo caso en Perú es el del abogado del Cusco, Rafael Ramírez de Arellano. Ramírez de Arellano, también como Eizaguirre en Lima, en el Cusco se convirtió en el supremo defensor y adicto a la Constitución cuando ésta llegó en la última mitad del siglo, perdón, en la última mitad de 1812. Incluso Rafael Ramírez de Arellano se enfrentó contra la audiencia del Cusco y contra el presidente interino del Cusco para que inmediatamente se jurara la Constitución y se celebrasen las elecciones al Ayuntamiento Constitucional del Cusco. Él se convirtió en cierto sentido también en jefe o cabeza visible de la campaña de los constitucionales para controlar también este ayuntamiento. Lo que pasó con él es que por hacer toda una serie de impresos y de escritos a favor de la Constitución y prácticamente tratando a las autoridades del Cusco, fundamentalmente de déspotas, pues fue encarcelado. Fue liberado en el mismo día de la celebración de la elección constitucional del ayuntamiento, porque el pueblo que fue a votar pidió antes de hacer este tipo de acto que se liberase a Ramírez de Arellano. Y cuando se le liberó, por acción del presidente interino del Cusco, Ramírez de Arellano pudo votar y gracias a todo eso pues fue elegido también miembro, fue regidor del ayuntamiento, síndico regidor del Cusco. Ramírez de Arellano tuvo una participación muy activa entonces en el enfrentamiento que comienza a existir en el Cusco entre los constitucionales y los filoabsolutistas que están fundamentalmente representados en la audiencia del Cusco. Incluso cuando estalló la revolución de 1814, de agosto de 1814, él como constitucionalista se puso en una situación de intermedio entre el conflicto que se había generado entre estos revolucionarios y la audiencia, pero finalmente tuvo que optar por participar en la revolución siendo nombrado auditor de guerra. Cuando la revolución fue aplastada en marzo de 1815, Ramírez de Arellano sobrevivió, fue uno de los pocos que sobrevivió a los juicios sumarios y fusilamientos o, en fin, todo tipo de muertes que sucedieron con los líderes de este movimiento, y fue encarcelado en Lima en 1815 por Abascal, cuando ya también se había abolido la Constitución, siendo acusado de ser simpatizante liberal, pero al mismo tiempo también, en cierto sentido, estar comprometido con los revolucionarios de 1814. No iba a ser liberado Ramírez de Arellano hasta 1820, cuando llega la orden de España ya del gobierno liberal, pues para que se escarcele a todos los que han sido sometidos a algún juicio por ser contrarios al absolutismo. Sin embargo, Pezuela, que ya en ese momento estaba de virrey, pues impide en todo momento que Ramírez de Arellano sea liberado de la prisión. El tercer caso que relato es el de José de la Ribagüero. José de la Ribagüero, este personaje es miembro de la aristocracia limeña. Él, en la época ya gobernando el virrey Pezuela, en 1816, escribe en Lima un texto clandestino que se llama Las Memorias Histórico-Políticas de la América Meridional, o lo que los peruanos conocen más como las 28 causas. En este texto, él comienza a cuestionar el despotismo,
como el problema que tienen los criollos en América para poder acceder a los empleos, poder hacer un comercio libre y al mismo tiempo tener un espacio de libertad que no tienen. Él, en 1816, cuando escribe esto, está en el máximo esplendor el gobierno de Pezuela, controlando el Alto Perú y controlando Chile. De tal modo que el único recurso que le queda es exiliarse a el Río de la Plata. Y en Buenos Aires, cuando llega, le publican su texto y se editan casi como, según me he encontrado en el documento que se encuentra en la Biblioteca Nacional, aquí en Madrid, se editaron como 30.000 ejemplares, según dicen en ese texto. Bueno, no sé si es verdad, pero en fin. Resulta que el texto entonces se convierte en una especie de la Biblia del separatismo peruano, a pesar de que realmente el texto no circulase mucho en Lima. Ribagüero va a ser muy importante porque desde Buenos Aires inicia los contactos con el general José de San Martín para idear no solamente el plan de reconquista de Chile, sino también el traslado de esa operación libertadora al Perú. Y él se va a convertir en el agente de San Martín en Lima a partir de 1820, cuando el Ejército Libertador llega a la Bahía de Pisco. Bien, y el último caso que quiero tratar de exilios es el de Manuel Lorenzo de Vidaurre, un abogado que trabajó como oidor en la audiencia del Cusco, estuvo presente en los momentos en que estalló la Revolución del Cusco, y que también tenía una actitud bastante, por su condición de criollo, tenía una condición bastante ambigua con respecto a la revolución, y también, eso sí, era un probado simpatizante del liberalismo hispánico. De hecho, el liberalismo hispánico lo consideró como una especie de remedio a uno de los grandes problemas que tenía la presencia de la dominación española en el Perú, que era la arbitrariedad, el despotismo de las autoridades, el mal gobierno. Él escribe el Plan del Perú en 1812 y también después otro memorial histórico en 1816, en el cual denuncia a las autoridades que están haciendo despotismo no solamente en Perú, sino en Chile y en Quito. Por tanto, él está advirtiendo a las autoridades que se puede perder el reino a pesar de todo tipo de control militar, porque simplemente la actitud despótica de las autoridades está haciendo que el sistema se quiebre. No le quieren escuchar ni en Lima el virrey, ni en España las máximas autoridades que asesoran a Fernando VII, y vive un exilio dorado en España a partir de 1816, cuando Pezuela se deshace de él, y en España le nombran oidor en una de las provincias de la península ibérica, y finalmente termina siendo oidor de Puerto Príncipe en Cuba. En 1823, en 1820 a 23 todavía sigue siendo leal a la corona, cuando se ha vuelto a restablecer el liberalismo, pero cuando sabe en mayo del 23 que el Congreso en reunión en Madrid, un Congreso en reunión en Madrid está ya a punto de abolir el liberalismo y restablecer el absolutismo, él envía una carta a Fernando VII en el cual renuncia a ser oidor de la monarquía y al mismo tiempo renuncia a la ciudadanía española y regresa a Perú a sumarse a los independentistas. Pues estos son los 4 casos que, vuelvo a repetir, de Perú, son como una especie de momentos en los cuales se está viviendo situaciones, digamos, no tan traumáticas, pero sí de una condena de las personas que apoyaron la Constitución de Cádiz. En el caso del Alto Perú, trasladado el escenario a 1810 y 13, cuando desde Buenos Aires, desde la Junta Grande,
decide formar los ejércitos auxiliares del norte, o el ejército, que se llamaba también el Ejército Auxiliar del Perú, en el cual Castelli, Juan José Castelli asume la conducción fundamental de este ejército para reconquistar para Buenos Aires el territorio de Charcas o el Alto Perú. Y esto realmente tenían ellos razón, porque desde 1776 la audiencia de Charcas pertenecía al flamante virreinato del Río de la Plata. Por tanto, pues hacer la guerra en el Alto Perú tenía su motivación en un reconocimiento de derechos que tenían ese nuevo virreinato por dominar este territorio. Pero la guerra, Abascal va a sostener esta guerra, también reforzando este ejército, y llega a partir de 1813 un personaje fundamental que va a decidir el rumbo de este conflicto bélico, que es el brigadier Joaquín de la Pezuela, el futuro virrey del Perú. Pezuela va a imponer toda una serie de estrategias militares que van a llevar al fracaso de los ejércitos expedicionarios argentinos, y finalmente a la famosa batalla de Sipe o Viluma, que en mayo de 1815 acaba con el último intento por parte de los rioplatenses de controlar el Alto Perú, que también, aparte de este tipo de conflicto bélico entre peruanos y argentinos, estaba implicado también la propia población altoperuana o charqueña, a través de las formaciones de las guerrillas. Unas guerrillas fundamentalmente que eran republiquetas, pequeñas en Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que formaban los ejércitos indígenas prácticamente, con líderes muy populares, que en cierto momento apoyaron a Buenos Aires, pero finalmente se desencantaron e hicieron la guerra por su propio medio. Y entonces, pues este ejército también de guerrilleros charqueños fue exterminado por Pezuela ya hacia 1817, quedando solo la guerrilla de Ayopaya. Bien, ¿qué pasa entonces cuando Pezuela logra restablecer, establecer prácticamente la hegemonía del ejército peruano, todavía bajo Abascal? Pues resulta que se inician los tribunales, él establece los tribunales de infidencia en las zonas recuperadas del Alto Perú, y comienza a hacerse juicios por colaboración tanto con el ejército auxiliar argentino como con las guerrillas charqueñas, a cualquier tipo de personaje. Caen aquí nobles, mestizos, la plebe, en fin, todo tipo de personajes caen bajo este tipo de tribunales de infidencia que se organizan bajo Pezuela. Todavía con más razón cuando él sabe que se ha restablecido el absolutismo en España. Bien, resulta que hay muchos emigrados del Alto Perú que encuentran que la única forma de evitar estos tribunales de infidencia y estos castigos que van a tener es huyendo al Río de la Plata. Sobre todo establecerse en el norte, de lo que es el norte argentino hoy, en las poblaciones de Jujuy, Tucumán y Salta. Entonces, muchos emigrados con sus familias pasan a estas poblaciones argentinas. No hay muchos estudios, casi no hay estudios sobre este tipo de circunstancias que viven los altoperuanos de ser emigrados de su patria. Resulta que aparentemente quizás no pasaron de centenares, pero aún así fueron personajes que van a tener un significado muy importante para el gobierno del Río de la Plata, porque como el Río de la Plata sigue considerando al Alto Perú como su territorio, pues varios de estos personajes que emigran forzosamente van a ser nombrados, se les va a permitir votar en las elecciones, sobre todo cuando a partir de 1816 ya Argentina se ha independizado de España, y se forman los congresos, del de Tucumán y después los otros que van a ir sucesivamente, pues entonces se les permite a los emigrados charqueños asumir como representantes de sus poblaciones y poder votar, y ser elegidos también diputados de estos congresos argentinos. En el caso, por ejemplo, hay un caso muy interesante, el de un personaje nacido en La Plata que se llama José Severo Malavia, que participó
como diputado por el territorio de La Plata en la Asamblea de Representantes de la provincia de Buenos Aires hasta en el año 24 y después incluso hasta en el Congreso General Constituyente de 1826. Es decir, que incluso un año después de haberse creado la República de Bolivia. Otro personaje que cito aquí interesante por su significado es el de José Mariano Serrano. Este también personaje nacido en La Plata era muy importante porque era un abogado de los tantos que salieron de la Academia Carolina de Charcas, donde se formaron también algunos de los miembros de la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires, como Mariano Moreno y el propio Castelli, en el que simpatizó desde un principio entonces con la Revolución de Buenos Aires. Y cuando emigró en 1813, participó ya en los congresos argentinos de este mismo año 13 y del 16 como representante de La Plata, como diputado por La Plata. Él se estableció en Salta e incluso fue nombrado auditor de guerra. Serrano se mantuvo firme en sostener la unidad entre Charcas y Argentina, el Río de la Plata. Pero él, a diferencia de Malavia, su paisano, en el año 25, cuando supo que el ejército del general Sucre había derrotado al ejército alto peruano realista del general Olañeta y supo que se estaba formando ya una asamblea de representantes para declarar la independencia de Charcas y convertirla en la futura Bolivia, él, a diferencia de Malavia, él sí abandona y reconoce que ni con Lima ni con Buenos Aires el Alto Perú tiene que ser una república independiente, y él se convierte en representante y firma incluso el acta de la Asamblea de Chuquisaca. Entonces tenemos aquí estos dos casos, hay muchos más que el tiempo no me permite resaltar, pero quiero decir que en Charcas el tema del exilio y la emigración, que fue bastante doloroso para muchas familias, en cierto sentido tuvo una recompensa para algunos políticos de esta ex audiencia, que es el ser reconocidos en Buenos Aires como miembros de su familia política. Finalmente, voy a tratar el tema de la forma del exilio en Chile después del desastre de Rancagua de octubre de 1814. Es el momento en que cae la patria vieja en Chile. Muchos de los que combatieron al ejército realista de Osorio, que eran o'higginistas, o sea, partidarios del máximo comandante del ejército chileno de ese momento, Bernardo O'Higgins, pues muchos tienen que emigrar forzosamente a la región de Cuyo y establecerse en Mendoza, donde desde hace unos meses, desde septiembre de 1814, un personaje que va a ser fundamental en la independencia de Chile ya se ha establecido como máximo responsable de la población de Cuyo y de Mendoza, que es José de San Martín. Es el gobernador de Cuyo, y entonces todos los o'higginistas llegan a esta población y son auxiliados por San Martín, y comienza a establecerse una especie de acuerdo entre ellos por ver que la única forma de expandir el proceso de separatista ya no pasa por atacar el Alto Perú, como había sido la estrategia argentina desde 1810, sino reconquistar Chile. Por tanto, el ejército, los emigrados chilenos que llegan a Cuyo, sobre todo fundamentalmente civiles y militares, conciben que tienen que ponerse bajo la protección y colaboración con el general San Martín para lograr reconquistar Chile. Aquí hay un problema fundamental. Aparece la figura de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera era uno de los personajes más políticos, uno de los políticos más díscolos que gobernaron Chile en la época de la Patria Vieja. Desde 1812 se había convertido en dictador y se había tratado de deshacer incluso de O'Higgins y apartarlo del poder a todos los que él consideraba que eran personajes moderados. Carrera, pues entonces con sus hermanos, junto con sus dos hermanos, Juan José y Luis,
pues tenían una influencia en la política chilena muy importante durante los últimos años de la Patria Vieja. Y Carrera, en la época de la batalla, del desastre de la batalla de Rancagua, conducía un ejército que también se tuvo que exiliar en Cuyo, cuando le fue imposible controlar la zona del sur por parte de su ejército, que fue arrasado también por las fuerzas de Osorio. Aquí la figura de Carrera se complica cuando trata de él ser el líder de los emigrados de Cuyo, los emigrados chilenos de Cuyo, y choca con la figura de O'Higgins, pero también con la del general San Martín, que en ningún momento le va a apoyar, sino más bien va a intentar que se someta a su autoridad, cosa que no hace Carrera y provoca toda una serie de conflictos al punto tal que San Martín se tiene que deshacer de él, lo envía a Buenos Aires y finalmente de Buenos Aires, al tampoco conseguir ningún apoyo Carrera de parte de las autoridades de esta capital, finalmente tiene que irse a Baltimore, emigrar a Estados Unidos, y desde allí, apoyado por su asesor, el cónsul Poinsett, pues rearmarse para él hacer su propia batalla contra los realistas que controlan Chile. Finalmente, este personaje va a desaparecer de la historiografía de la independencia chilena en 1818, cuando él hace su propia expedición, como digo, apoyada por algunos políticos de Baltimore, entre ellos también incluso el famoso personaje de la doctrina Monroe. Y quería simplemente leerles un extracto del virrey Pezuela, cuando él, enterado de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el apoyo que se está brindando a Carrera, él dice que no es posible que Estados Unidos se implique en el conflicto que está teniendo Perú en esos momentos con Chile, porque hay tratados que Estados Unidos debe respetar de no intervención, que incluso Inglaterra los está haciendo en esos años. Por tanto, el virrey Pezuela considera que lo que está haciendo Carrera, apoyado por Estados Unidos, es una violación de los tratados internacionales firmados por Estados Unidos. No le va a servir de nada, pero para él, para su digamos, liberación de este tipo de problema, fue el propio gobierno de Buenos Aires el que arrebató a la escuadra, la autoridad de Carrera a la escuadra que había traído y se la entregó a San Martín. Y Carrera desaparece del escenario de la lucha por la independencia que van a conseguir San Martín aliado con O'Higgins. En los estudios que hay actualmente sobre el problema de los emigrados chilenos en Cuyo, se está viendo que realmente no fueron decenas de miles, como la historiografía del siglo XIX chileno había comentado, fueron los que se refugiaron en Cuyo, sino más bien no pasaron de 1000 personas. E incluso hay estadísticas que en los propios archivos de Mendoza, donde se ha encontrado esta información y se están haciendo ya los estudios respectivos. Por tanto, es una población que realmente es muy flotante, pero al mismo tiempo tiene el problema de que en Cuyo no hay recursos económicos para sostenerles. Por tanto, tienen que ver de qué modo se sostienen. Y fundamentalmente allí, uno de los aspectos que se ve como que permitió que sobrevivieran estos emigrados fue fundamentalmente el establecimiento previo de otras familias chilenas en estas poblaciones que mantuvieron a estos personajes mientras se estaban rearmando para otra vez invadir Chile. Por tanto, pues aquí hay otra circunstancia interesante, que es conocer la actitud de la población propiamente chilena que vive en Argentina, pero también algunos personajes de la propia Junta de Buenos Aires, que en cierto sentido ellos consideran que estos emigrados también pueden ser admitidos militarmente dentro de sus propios ejércitos. Es decir, lo que habíamos visto para Charcas, que se les permite la participación política, en este caso chileno, la participación política no es tanta, sino más bien es una participación militar, de subordinarse al ejército argentino, comandado por San Martín, y ser los brigadieres de su oficialidad y también de sus tropas.
En fin, ese es un poco el panorama. Ahora bien, yo quería también mencionar que así como se habían formado tribunales de infidencia en el Alto Perú a partir de 1815, apoyados también por la restauración absolutista, también los gobernantes que en nombre del absolutismo van a estar gobernando Chile, la Capitanía General otra vez, entre 1815 y 1817, van a tener una actitud bastante ambigua con respecto al problema de cómo tratar a los emigrados y cómo proceder a una reconciliación dentro de las familias chilenas que han participado en gobiernos autonomistas que precisamente no han querido romper con España, sino que han querido gobernar en nombre de Fernando VII. Se han equivocado según estas autoridades absolutistas, pero finalmente no han procedido de una manera militar tan intransigente como son los de Buenos Aires. Entonces, aquí hay una actitud hacia la negociación y reconciliación en el pleno proceso absolutista que se va a romper. Quien inicia las negociaciones para esta especie de perdón a los emigrados es el primer capitán general de Chile después de la Patria Vieja, que es Mariano Osorio, el propio general que había derrotado a las tropas patriotas en Rancagua. Mariano Osorio, en 1815, se había comportado primero al principio de una manera bastante cruel, porque había creado un tribunal de vigilancia y seguridad pública para juzgar a los autonomistas como delincuentes, y a muchos los encerró en el archipiélago de Juan Fernández, en las mazmorras del archipiélago de Juan Fernández. En cambio, él al ver que realmente muchas familias chilenas están colaborando con su gobierno, entonces inicia un proceso de negociación en 1815 que ocurrió a partir de un cabildo abierto y una junta de corporaciones con el objeto de enviar a España 2 diputados, Luis Urrejola y Juan Antonio Elizalde, tanto para felicitar a Fernando VII por su restablecimiento en el trono, como para demandar un indulto a favor de los confinados en la isla de Juan Fernández. Los comisionados llegaron a hablar con el ministro de Ultramar y consiguieron a principios de 1816 que al menos por un dictamen personal se considerase como buena esta posibilidad de liberar a los presos de la isla de Juan Fernández. Pero resulta que cuando esta noticia llegó a Chile, a Santiago, ya no gobernaba Osorio, sino gobernaba Casimiro Marcó del Pont. Y Marcó del Pont era mucho más intransigente que Mariano Osorio en la forma de gobernar y de tratar a los que consideraba sus enemigos autonomistas. Y a pesar de que recibió esta carta del ministro de Ultramar de la necesidad de perdonar a los que habían participado de la Junta Autonomista y que estaban presos en Juan Fernández, y así proceder a un proceso de reconciliación, lo que hace es acatar la medida, pero no liberarlos. Y les dice a las familias de estos encarcelados que se les notifica que esa medida se ha dado, pero a pesar de estar perdonados, no se les suspenderá el destierro. De tal modo que ven como aquí el problema de los emigrados en Chile no es tanto un problema de intentar ellos, por todos los medios, de recuperar el poder político perdido, sino también, en cierto sentido, llegar a un momento de intransigencia con las autoridades absolutistas que representan al rey Fernando VII en Chile, y que también son, en cierto sentido, apéndice de la forma de actuar del virrey Pezuela en el Perú, ya que Pezuela va a lograr mantener una estructura de dominio político sobre todo el conjunto del Virreinato del Perú, la audiencia de Charcas, directamente porque está anexada a Perú, y la Capitanía General de Chile, indirectamente porque en todo hay una especie de entendimiento entre Pezuela y Marcó del Pont,
pues todo este tipo de circunstancias hacen que en tanto los procesos de reconciliación tengan, el fracaso de los procesos de reconciliación tengan tanta culpa el gobernador de Chile como el virrey de Perú, Pezuela. En este caso, pues la circunstancia hacia 1820, cuando se produce ya el retorno del segundo liberalismo hispánico, resulta evidente que Pezuela, la estrategia de Pezuela no le va a salir bien siguiendo la doctrina de Abascal. Es decir, se acata el segundo liberalismo hispánico en la medida que el orden interno, la seguridad del reino no se vea comprometido. Esa estrategia a Pezuela le va a resultar nefasta, primero porque ya no cuenta con Chile, que se ha independizado en 1818, y el Alto Perú prácticamente está aislado de Perú, porque tienen que ellos, el ejército peruano allí tiene que mantener toda una especie de conflictos bélicos, y por tanto Pezuela, la estrategia esta, pues no le sirve de nada, y en 1821 es derrocado por el brigadier José de la Serna, que había visto otro tipo de forma de luchar ya como comandante en general del ejército alto peruano del 16 al 20. Por tanto, estamos ante una circunstancia en la cual todo este tipo de problemas y conflictos tienen que ver con aspectos no solamente políticos, sino económicos y sociales que van a enturbiar tanto el comportamiento de los emigrados como también el de las autoridades absolutistas restablecidas desde 1814. En conclusión, quería entonces recalcar que la restauración absolutista, en el caso del virreinato peruano, fomentó una emigración de liberales hispánicos dentro del propio territorio peruano, pero también hacia España, que en cierto sentido fue bastante benigna. En el caso de la emigración de los charqueños o los altoperuanos, esta más bien fue bastante compleja, todavía poco estudiada, pero fue políticamente rentable para algunos personajes, como hemos visto. Y finalmente, el proceso de los emigrados en Chile solamente se pudo resolver cuando funcionó bien la dupla San Martín-O'Higgins, que logró romper el cerco montado por el gobernador Marcó del Pont y su intransigencia política en 1818. En todos estos aspectos, entonces, no solamente vemos un escenario en el cual Perú, la actual Bolivia y Chile están entrelazados, sino también existe un cuarto actor que he estado mencionando en todo momento, que es un cuarto actor territorial, que es el Río de la Plata, o lo que es Argentina hoy, que se convierte en la tierra fundamental del exilio de algún peruano, de muchos altoperuanos y fundamentalmente de bastantes chilenos desde 1816 hasta 1818. Pues ese es más o menos entonces lo que quería yo trabajar. Gracias. Bien, darle las gracias al profesor Víctor Peralta por su magnífica intervención y solo señalar en un momento determinado sobre estos 3 casos de emigrantes, no por decirlo de alguna, forzados en el exilio en distintos sitios, reseñar cómo esa participación desde Argentina realmente es fundamental, ¿no?, en ese proceso, sobre todo porque desde el Virreinato del Río de la Plata yo creo que ha sido generoso eso en su intervención. Lo que querían, entre otras cosas, era Potosí, evidentemente, evidentemente. Lo que querían era La Plata. No nos olvidemos nunca de ese detalle, que es muy interesante. No la ciudad, sino el no, claro, el situado que no llegaba desde hacía tiempo, ¿no?, y que, según algunos autores, hablan precisamente de que es la causa de la independencia incluso de Argentina, ¿no?, en un momento determinado. Bien, creo que tienen muchas preguntas, en muchas intervenciones, este tipo de trabajo, ¿no?, en un momento determinado. Así que
¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? Bien, parece que ha estado muy claro y por lo tanto Me he asustado. se les ha gustado, les ha gustado. Me he asustado. Bien, Sí, muy interesante su intervención. He trabajado sobre el tema del exilio, sobre todo en peninsulares españoles, pero también en la monarquía hispánica en general. Y uno se encuentra con el problema de cómo referirse a estos individuos que se mueven dentro de la monarquía hispana todavía, en procesos de independencia, autonomistas, etcétera. Pero que vemos que hay algunos que toman un exilio más ortodoxo de ir a otros países soberanos, a Estados Unidos, a países europeos, etc. ¿Cuál es la mejor aproximación, en tu opinión, para acercarnos a estos emigrados, a estos exiliados que se mueven durante todo este periodo de la crisis de la monarquía española en América, en la península, que es largo, pero en el que no olvidemos que las autoridades están contestadas a diferentes soberanías, cambian, etcétera, etcétera? ¿Cómo referirnos a ellos? ¿En qué términos? Los emigrados, exiliados políticos están yendo a un exilio de verdad cuando cruzan los Andes para pasar de Perú a Chile, de Chile a Argentina? ¿Cómo nos movemos, cómo utilizamos la categoría de exiliado dentro de la monarquía española en el periodo? Me parece una cuestión... Sí, sí. No es una cuestión insignificante, más bien es importante. Creo que si uno ve el problema de desde el punto de vista de la cuantificación de estos emigrados, va a verlo, se puede ver como un problema social. Muchos no tienen la posibilidad de involucrarse, en el caso del Río de la Plata, dentro de su sistema social, su sistema económico, y por tanto tienen que sobrevivir como pueden dentro de unas circunstancias en que peor es estar en su propio país, en su propio territorio, porque van a ser despojados prácticamente de todo, sus propiedades, van a ser enajenados completamente de sus vínculos familiares. Por tanto, es una emigración fundamentalmente social, es una emigración incluso que no tiene un color definido, son criollos, son mestizos, en cierto sentido también en parte, en el caso de Alto Peruano, son indígenas que están migrando. Un aspecto que quizás es fundamental señalar, lo mencionó Alberto antes, es el factor económico. Estos territorios no es que tuviesen una frontera política que los definía, es que eran fronteras siempre interrelacionadas por el aspecto mercantil. La convivencia entonces entre charqueños y norteargentinos era fundamental desde el siglo XVIII, porque prácticamente todo el tráfico se sustentaba en relación con el sistema del intercambio de bienes en relación con la producción de Potosí. Por eso, como ha mencionado el profesor Guillón, resulta fundamental que la lucha de los argentinos por recuperar charcas, porque también en eso les iba prácticamente un recurso económico fundamental. Pero también, por ejemplo, en el caso peruano, el problema entre chilenos y peruanos no es un problema simplemente de que el virreinato prevaleciese sobre la capitanía general, es que había un vínculo mercantil fundamental entre peruanos y chilenos que los chilenos temían perder, como también los peruanos. Por eso es que Abascal no le hizo la guerra a la Junta de Gobierno de chilena hasta fines de 1812. Fundamentalmente porque había un entendimiento, a pesar que se había formado la Junta en 1810, seguían existiendo tratos mercantiles entre chilenos y peruanos. Y resulta que en parte este tipo de cosas iba a romper en 1812, cuando los Carrera, sobre todo José Miguel Carrera, establece un directorio en el cual promueve ya la separación definitiva con España y es apenas contenido por los moderados o'higginistas que le imponen
una especie de una constitución, vamos, bastante moderada, en el que él tiene sobre el cual él tiene que actuar. Por eso es que, a pesar de esto, ya cuando ve que Carrera va hacia cosas muy parecidas a las que están ocurriendo en Buenos Aires, Abascal decide invadir Chile. Entonces, hay factores económicos, y por tanto, que están allí subsistiendo como problemas. Yo también planteo quizás verlo como tú lo has visto en tu libro, de los emigrados, también como un problema de contactos atlánticos, ¿no? Entonces, es un problema que también, en el cual está implicada Inglaterra, está implicada Estados Unidos, todos tienen mucho que perder en este tipo de conflictos. Y por eso mismo Inglaterra, que no es un lugar, pero no es un espacio, en ese momento está de aliado con España, o por lo menos funge de hacer de aliado de España, y no se implica en los conflictos que están teniendo en estos territorios, pero sí recibe a los exiliados, tanto de la Junta Argentina, cuando se pelean entre ellos y muchos tienen que irse a Londres, como también en Chile cuando se derrumba la Patria Vieja. No es el caso de los peruanos, que vamos, no les pasó ese tipo de problema, pero novohispanos y neogranadinos, muchos también terminan en el exilio en Londres y forman ya entre ellos una especie de acuerdos para recuperar el protagonismo del proceso separatista, ¿no? Pero eso es una historia que realmente no puedo tratarla aquí, ya la han tratado María Teresa Berrueso y Manuel Ortuño en otros trabajos. Entonces, es un problema, como tú has mencionado en tu libro, es un problema atlántico también. Entonces se puede tratar también en esos aspectos y creo que se puede introducir esto. Lo que pasa es que el tema del exilio, del estudio del exilio en América Latina todavía está en sus inicios, no es un problema, y está visto muy nacionalmente, porque la historiografía latinoamericana, a pesar de todos los avances que ha tenido, todavía sigue teniendo el problema de que es muy de fronteras. O sea, los peruanos tratan el problema del Perú, los argentinos lo mismo y los chilenos también. Entonces, no hay formas todavía de ver estos entrelazamientos, ¿no? Y menos todavía de una perspectiva atlántica. Pero bueno, espero que en un momento esto se comprenda y se supere. Bien, ¿alguna intervención más? Sí, por favor. Dentro de toda esta situación de político de exilio, el clero tiene una postura. ¿Qué papel juega el clero en todo esto? Porque no se le ha mencionado. Sí. No sé si tenía mucho poder, no tenía poder. No, por supuesto, sí. La Iglesia en general tiene una actitud de simplemente estar siempre al lado de donde está el poder en ese momento. Entonces, si en Perú Abascal puede respetar su forma de actuar autoritaria, manteniendo en cierto sentido también el liberalismo hispánico, la Iglesia lo acata. De hecho, hay sermones de curas que cuando llega la Constitución de Cádiz y se comienza a jurar por orden de Abascal en todas las provincias, ellos también en sus púlpitos dicen que hay que respetarla, que hay que amarla, que hay que saberla comprender como parte del mandato de Fernando VII. Cuando es abolida la Constitución en el 14, también ellos en sus sermones se convierten en contrarios a la Constitución y dicen que ha sido como una especie de demonio que ha vivido el Perú. Entonces tienen una actitud así muy, y bueno, y en el caso chileno, pues apoyaron también a la Junta de Gobierno en algún momento, pero en fin, tuvieron que cambiar de actitud cuando se restableció el absolutismo, y lo propio pasa en el Alto Perú. Tienen una actitud bastante ambigua. Hay curas que sí se convirtieron al separatismo al margen de los vaivenes del poder, ¿no? Por ejemplo, cuando estalló la Revolución del Cusco de 1814, el clero del Cusco se asumió también como separatista y muchos fueron a combatir a los ejércitos que envió el Cusco sobre todo a la zona del Alto Perú y Arequipa. En la zona del Alto Perú, el líder de la expedición del Cusco fue el cura Muñecas, Ildefonso de las Muñecas, que resistió y combatió a las tropas del Alto Perú, peruanas del Alto Perú hasta mayo de 1816.
y fue el último, digamos, estertor de esa revolución. Cayó y fue muerto después, ¿no? Pero así, actitudes bastante condescendientes con el poder, eso creo que fue la actitud de la Iglesia en esos años. Que eso es distinto a lo que ocurre en España. ¿Y por qué esa actitud probablemente tan de estar de un lado? Lo dices por la participación de los curas en la Constitución de Cádiz, ¿no? Lo dices. Bueno, porque quizá los sacerdotes creían que el liberalismo hispánico era una forma de limar asperezas desde el punto de vista social con el pasado, ¿no? Y tenían el estigma de la Inquisición, de la cual se ha hablado ayer. Entonces, una forma de quitar esa asociación Iglesia-Inquisición era también actuar de una manera más digamos, comedida con el sistema político que se estaba en ese momento imponiendo, vigente y apoyarlo. Pienso yo que es por eso. Bien, si hay alguna intervención más, si no, vamos al descanso. Pero antes le quería comentar, y no sé si conoce que José Miguel Carrera tiene un monumento en Cádiz. Ah, sí, no sabía. Como motivo del Bicentenario, como motivo del Bicentenario... No, pero de momento el puso Durán. No, pero en el caso, digo porque cuando se cogió el monumento del Bicentenario, la Embajada chilena, el gobierno de Chile, escogieron como personaje para representar al Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Eso, a José Miguel Carrera. Tiene un monumento muy bonito, por cierto. Pues ir a visitarlo. Bien, pasamos un descanso y seguimos a las 11. Bueno, gracias.